Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el Aula Virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA. Es para mí un gusto presentarles a Ricardo Herrera, gerente comercial en COA Chile. Muy buenos días, Ricardo. Dejo a los idontonautas contigo. Sí, muy buenos días, estimados doctores. En nombre de COA Internacional y su filial COA Chile y Philips Personal Healthcare, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia en vivo desde Santiago de Chile. En esta ocasión tenemos a la doctora Carelia Berger, profesora asistente de la Universidad Finisterra en Santiago de Chile, con la conferencia La ciencia y la tecnología al servicio del clareamiento dental, mito o realidad. La doctora Berger es cirujano dentista y estomatóloga, especialista en periodoncia, magíster en pedagogía universitaria. Sean bienvenidas y dejo a la doctora Carelia al micrófono. Muchas gracias, doctora, por su participación muy valiosa para nosotros. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Les saludo a todos los colegas que están conectados a esta transmisión desde muchas partes de Latinoamérica, porque ya he alcanzado a ver que hay personas de Venezuela, Brasil, Colombia, México, Chile, Ecuador, así que muy bienvenidos. Y bueno, muchas gracias a COA Internacional, COA Chile y Philips Healthcare, Personal Healthcare, por esta gran oportunidad. Bueno, aquí les muestro una postal de Santiago de Chile, después de una lluvia, para que vean la cordillera de los Andes que nos rodea, y ahora no se ve tan bonito porque hay un poco de smog, pero los invitamos a todos para que vengan a Chile y disfruten de sus hermosos paisajes. Yo trabajo en la Universidad Finisterra, que es una universidad que está ubicada acá en Santiago de Chile, obviamente, y este es el campus Pedro de Valdivia, donde tenemos las clínicas de práctica de tercero a quinto año. En nuestra universidad hemos tenido la oportunidad de recibir alumnos de intercambio de muchas partes de Latinoamérica, así que si hay alguno por ahí escuchándome, muchos saludos. Mi alma mater es la Escuela de Odontología, la Facultad de Estomatología del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Recuerdo con mucho cariño mi paso por allá, y si hay alguien por ahí escuchando, muchos saludos también. Pero vayamos al grano. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de la ciencia y la tecnología aplicada al clareamiento dental. ¿Es un mito o una realidad? ¿Es verdad lo que dicen los fabricantes acerca de que algunas lámparas pueden optimizar el resultado de nuestros tratamientos? Bueno, eso lo vamos a ver en el día de hoy. ¿Qué buscan nuestros pacientes? Nuestros pacientes buscan soluciones complejas a problemas complejos, y como desde problemas más simples que requieren de un enfoque multidisciplinario también, hasta problemas enfermedades complejas del sistema estomatognático que requieren de un trabajo en equipo, de una coordinación, y que son resultados que se ven a muy a largo plazo porque requieren un diagnóstico y un plan de tratamiento y el plan de tratamiento lleva mucho tiempo en realizar. Pero también hay un grupo de pacientes que no tiene grandes necesidades dentales, pero sí están en busca de algo que es muy importante, que es para ellos la estética. Con los cambios de los cánones de belleza, con la propaganda, el marketing, los pacientes se ven cada vez más necesitados de tener una bonita apariencia, y su sonrisa es parte importante de ello. Y a veces algunos pacientes lo que buscan es soluciones solamente para, por ejemplo, aclarar los dientes, con procedimientos que no sean invasivos. Pero también tenemos pacientes donde la estética, como en este caso que ustedes ven acá, está comprometida porque tienen, por ejemplo, en este caso, ha tenido un trauma a cámara cerrada, donde había un sangramiento al interior y el diente se ha calcificado y presenta este cambio de coloración que la verdad que al paciente lo afecta mucho en sus relaciones con los demás.
O tenemos este caso que el paciente consulta solamente porque quiere aclarar el tono de sus dientes. Entonces, en base a esto, ¿qué podemos decir? Que la expresión cromática de los dientes, como dice Baratieri, es dinámica. ¿Por qué es dinámica? Porque depende de la edad del paciente, del observador, de la fuente de luz, y va a depender de la interacción del esmalte, la dentina y los tejidos pulpares con la luz durante los fenómenos de reflexión y refracción. Ojo que el color de los dientes se va a manifestar por el reflejo de la luz que incide sobre ellos. Y esta reflexión no va a ser total, porque parte de la luz es absorbida, otra parte es transmitida, y un porcentaje de esto se refleja de vuelta y es lo que da la ilusión de color. Pero si como ustedes se imaginan, el color, y como saben, el color de los dientes está fundamentalmente en la dentina, porque el esmalte al ser translúcido deja pasar la mayor cantidad de luz. Si la dentina está afectada por muchas pigmentaciones o por ejemplo, con la edad, que hay un aumento del depósito de dentina terciaria, vamos a tener un fenómeno absorcional en que la luz se va a absorber en mayor cantidad y el diente se va a ver con una apariencia oscura, poco vital, que al paciente generalmente no le va a gustar. El paciente va a sentir que tiene una apariencia envejecida. ¿Por qué se produce esto? Bueno, no vamos a profundizar porque no tenemos el tiempo en las alteraciones cromáticas de los dientes, así que solamente vamos a dar un pequeño recorrido en relación a las alteraciones del color dentario, por qué se pueden presentar. Bueno, como ven acá, las tinciones o pigmentaciones de los tejidos dentarios, o discromías, como lo llaman en algunos países, pueden ser internas o intrínsecas, por ejemplo, por causas genéticas, uso de medicamentos, como por ejemplo hace muchos años usaban la tetraciclina en embarazadas o en niños de menor edad, por la edad, en caso de la fluorosis, enfermedades del desarrollo y en los dientes no vitales, como vimos anteriormente. Acá, fundamentalmente, estas manchas vienen del interior del organismo, digamos, no son producto del medio, porque por eso tenemos las manchas externas o extrínsecas, que son producto de lo que nosotros comemos, tomamos, nos alimentamos, algunos enjuagatorios, etc. Y fundamentalmente son restos alimenticios, el té, que se consume mucho acá en Chile, por ejemplo, el café que se consume mucho en nuestros países del Caribe, en Colombia, en Cuba, también en México, el vino tinto, que acá en Chile es una bebida muy consumida, el tabaco, obviamente, las bebidas colas y algunos enjuagatorios. ¿Qué pasa con las pigmentaciones externas o extrínsecas? Recuerden que el diente es una membrana semipermeable y tenemos en el esmalte, tenemos la sustancia interprismática y en la dentina los canalículos dentinarios. Entonces, el diente absorbe del medio todos aquellos pigmentos que permanecen por mucho tiempo. Si el paciente no va a controles regulares y no se hace profilaxis o destartraje o tartrectomías, estas pigmentaciones externas o intrínsecas van a pasar a través de esa membrana semipermeable y van a pasar a través del esmalte y van a llegar hasta la dentina. Las manchas que nosotros vemos en general en la boca son de carácter enzimático u oxidativo. Y esas manchas que de carácter enzimático o oxidativo son susceptibles de ser clareadas. ¿Cómo son esas manchas en general? Y muy sucintamente, para no abarcar mucho tiempo. Los pigmentos son macromoléculas compuestas con largas cadenas conjugadas, compuestas hasta por 30 átomos, que tienen alto peso molecular y están unidas por enlaces dobles o simples de carbono. Pero esas moléculas de cromógeno o pigmentaciones que se llaman, tiene una molécula que se llama cromóforo, que ese cromóforo es el que le da el color a esa molécula. Nuestro objetivo con los clareamientos debe ser atacar ese pigmento para que pierda el color o para disminuir la longitud de conjugación de manera tal de que la luz pueda pasar y no se absorba, como vimos anteriormente, en la dentina y se transmita y se refleje, o
hacer las cadenas moleculares más pequeñas para que de la misma forma entraron por la membrana semipermeable, salgan al exterior. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las pigmentaciones a las cuales nosotros podemos clarear de manera más predecible? Eso es súper importante. Recuerden que depende de las características del pigmento donde nosotros podemos lograr mejores resultados. Y en ese caso, los dientes con manchas amarillentas por edad, por la aposición de dentina terciaria, cigarrillos, comidas y otros factores extrínsecos son susceptibles de ser clareados. Y eso es sumamente importante a la hora de realizar nuestros diagnósticos, porque si el paciente tiene, si el paciente tiene pigmentaciones de color grisáceo o azulosos, nuestros tratamientos de clareamiento no invasivo, tal cual los conocemos hoy, no dan resultado porque esos son enlaces que no son reversibles, no son susceptibles de romper, y por lo tanto el paciente necesitaría una terapia un poco más invasiva, como por ejemplo carillas, coronas, etcétera, lo cual no es objetivo de nuestra conferencia en el día de hoy. Entonces, dicho esto, que partiendo de la base que un diagnóstico es muy importante, nosotros tenemos que evaluar qué posibilidades terapéuticas tenemos a la mano. Y para eso tenemos varias posibilidades terapéuticas. El clareamiento puede ser realizado. A ver. Ahí. Ambulatorio asistido por el odontólogo, siempre supervisado, ojo con eso. En consulta asistido o no por luz, ¿ya? Y complementado, es decir, ambos tipos de tratamiento complementados, siempre supervisados por el odontólogo. Y nosotros debemos utilizar marcas de clareamiento conocidas. ¿Por qué? Ya lo van a ver. Es súper importante porque para lograr una terapia segura y eficaz, nosotros debemos evaluar la concentración del gel. Es decir, que si a mí un fabricante me dice que la concentración del gel que yo voy a utilizar es al 25%, al 30%, al 38,5%, esa sea la concentración. El pH, en relación al pH, lo mismo, debo tener una titulación determinada que yo confíe que estoy haciendo un tratamiento adecuado, que no voy a alterar estructuralmente los tejidos dentarios. Tengo que tener un tiempo de aplicación conocido y la viscosidad del gel también es importante y eso es regulado favorablemente en manos de fabricantes y casas conocidas con estudios y respaldo científico detrás. ¿Por qué? Porque también existen los clareamientos ambulatorios, OTC, que se llaman, que son aquellos que los pacientes tienen acceso en la farmacia, en las tiendas de conveniencia, en los drugstores, etc. Y aquí nosotros no tenemos control de ninguno de los factores anteriormente mencionados. ¿Y qué sucede? De repente nos llegan los pacientes ya con daños estructurales en el esmalte, con el punto de saturación ya de clareamiento ya superado, y ya al haber alteraciones estructurales de los tejidos adamantinos, ya nosotros no tenemos nada más que hacer que desearle al paciente una buena recuperación, porque ni siquiera con flúor ni con terapias conservadoras nosotros podríamos resolver eso. Por lo tanto, es importante la supervisión del odontólogo, del estomatólogo, del cirujano dentista. Y en base a eso, ¿qué alternativas tengo para el tratamiento en la oficina? Para la oficina, para el tratamiento in-office propiamente tal, yo tengo, puedo utilizar peróxidos de alta concentración que van generalmente del 35%, 37,5% hasta 40% en algunos casos, y todos sabemos que la concentración del peróxido, mientras más elevada, yo tengo mayor riesgo de efectos indeseados posteriores al tratamiento, como puede ser la sensibilidad dentinaria, que pueda llevar incluso hasta un tratamiento endodóntico, porque yo no lo puedo resolver con medios conservadores. Pero también tengo la posibilidad de trabajar con peróxidos de menor concentración, en los cuales yo disminuyo este riesgo que les hablaba, pero asistidos por luz. Y vamos a hablar en detalle
cómo la ciencia y la tecnología, la física, la química unidos nos optimiza el resultado de nuestro tratamiento. Pero para eso, y ya hemos esbozado algo anteriormente, es súper importante la individualización del tratamiento del paciente, porque tenemos, como vimos anteriormente, tenemos alternativas. Tenemos tratamiento para hacer, podemos combinar in-office con ambulatorio, solo in-office, es decir, y podemos seleccionar la concentración de nuestro peróxido, si lo hacemos o no con luz, pero no hay recetas de cocina establecidas. Por lo tanto, la individualización del tratamiento es fundamental y debe ser centrado en el paciente. El paciente tiene que estar con una salud bucal impecable. Nosotros debemos haber examinado a ese paciente previamente. No es posible que el paciente llegue el mismo día, quiera hacerse un clareamiento y nosotros le digamos sí. Le hacemos un clareamiento en este momento, no tiene ningún problema, hagámoslo. Ahí es donde vienen las complicaciones. Nosotros tenemos que conocer la historia odontológica del paciente, evaluar o no la presencia de sensibilidad para poder preparar al paciente de acuerdo a ese parámetro, ver las preferencias del paciente y el tiempo. Recuerden que según la Asociación Dental Americana, cuando usted hace una recomendación, usted debe tomar en cuenta 3 factores. La evidencia es muy importante, acuérdense, pero es una parte solamente. Otra parte es su juicio clínico, pero también debe ser tomado en cuenta el paciente, ¿ya? Es muy importante la individualización del paciente. ¿Por qué? Porque de repente, si yo no hago un adecuado diagnóstico y preparación del paciente, puedo tener este caso, por ejemplo, que es una paciente que llegó solicitando clareamiento, en el primer examen parecía que tenía todas las condiciones, pero apareció esta como sombra sospechosa en un premolar, una bicúspide inferior o premolar inferior, y al realizar una radiografía vimos que la paciente tiene una gran lesión dentinaria profunda en relación a este premolar. Sí, y ustedes ven acá por dónde comenzó esa lesión, en este sector acá, por oclusal. Si nosotros no hubiésemos tomado la radiografía del paciente y nos hubiésemos confiado de que esa paciente era una paciente que tenía buen estado bucal, venía saliendo un tratamiento de ortodoncia recientemente, no tenía mayores complicaciones, una higiene excelente, nosotros no le tomamos radiografía, podríamos haber cometido un gran error, porque imagínense, la difusión de los peróxidos hacia la dentina hubiese sido casi prácticamente inmediata, sobre todo si nosotros pensamos que acá, debajo del esmalte, aquí teníamos una cavidad grande. Por lo tanto, el paciente debe ser adecuadamente diagnosticado y preparado. ¿Cómo preparamos al paciente? Es súper importante. Aquí ven la lesión que resultó después que abrimos la cavidad. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo preparamos a esta paciente? Esta paciente lo que se hizo fue, se le hizo remoción de la caries que tenía dentina esclerótica al fondo, y lo que hicimos fue limpiar muy bien, desinfectar y colocamos un vidrio ionómero de alta densidad, absolutamente protegido, de manera tal de poder realizar el tratamiento tranquilamente. Si el paciente tiene recesiones, si el paciente tiene sensibilidad, debe ser tratado. Más o menos yo les voy a explicar qué protocolo sigo yo personalmente. Una vez aprobado el paciente como que es susceptible a clareamiento, es decir, que no tiene ningún tipo de caries, ni restauraciones defectuosas, etc., lo primero que hago es un destartraje o una tartrectomía, si es necesaria, 2 semanas antes al menos del tratamiento de clareamiento. ¿Por qué es importante? Porque resulta que usted, si le hace el destartraje o la tartrectomía, una profilaxis muy profunda, 2, 3, 4 días antes, puede tener todavía tejido cruento, sangrante, que puede ser afectado obviamente por el peróxido. Por lo tanto, esto lo tenemos que hacer con suficiente anticipación para que ya los tejidos estén sanos, desinflamados, etc. El paciente debe ser preparado
por ejemplo, con un barniz de flúor, en ese momento, un par de semanas antes, un barniz de flúor o un barniz de flúor con ACP puede ser, por ejemplo, para poner un ejemplo, Enamel Pro, de Premier, si no me equivoco, y usted deja ese paciente así y también lo deja con alguna pasta desensibilizante. Alguna pasta desensibilizante que pudiera ser, por ejemplo, hay una muy buena que a nosotros nos gusta mucho, que es la Sensodyne, la repara y protege con tecnología Novamin, que rellena los defectos estructurales del esmalte y también oblitera los canalículos dentinarios por aposición de tejido mineralizado. También puede ser una alternativa. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, recesiones o tiene anfracciones o algún tipo de restauración, que tiene que hacerse algún tipo de restauración, entonces ahí usted deja, por ejemplo, un vidrio ionómero provisorio, le dice al paciente que es una restauración provisoria, lo prepara y obviamente tiene que advertirle al paciente que 2 semanas después del clareamiento, todo lo que es restauraciones del sector anterior o estos vidrios ionómeros deberían ser cambiados porque el clareamiento ataca la estructura de las resinas compuestas y de los vidrios ionómeros, por lo tanto, deberían ser removidos. Por lo tanto, la preparación del paciente es muy importante. También, por ejemplo, en este caso, usted podría recomendarle al paciente algún tipo, por ejemplo, de un par de horas antes del tratamiento, podría recomendarle algún tipo de antiinflamatorios. Usted conoce a su paciente, puede tener varias alternativas de antiinflamatorios o analgésicos, de manera de controlar algún tipo de sensibilidad que pudiera presentar el paciente. Pero mientras mejor nosotros preparemos a ese paciente, mientras más conscientes nosotros estemos de la situación del paciente, menor posibilidad de complicaciones postoperatorias. Entonces, ¿qué tenemos a la mano? Tenemos en relación a los peróxidos de baja concentración, tenemos aquellos peróxidos que son activados por luz, como el del sistema Philips-Sun White Speed. Recuerden algo que se me había pasado antes cuando le estaba hablando de color, que nosotros mediante el clareamiento, nosotros la dimensión del color que vamos a, digamos, a modificar en este caso sería el valor o brillo o luminosidad. Es decir, vamos a variar la escala de grises del diente. Por lo tanto, el paciente, el croma, es decir, los niveles de saturación en cervical, en medio e incisal, eso no va a variar. Por lo tanto, también es importante cuando usted prepara al paciente, usted le advierta, porque hay pacientes que quieren los dientes totalmente blancos y es imposible. Un clareamiento bien realizado mantiene los cromas, los diferentes tipos de croma, porque piense usted que los grosores de esmalte en los diferentes tercios del diente es diferente y por lo tanto, como hablábamos anteriormente, la luz se refleja de manera diferente. Por lo tanto, usted solo va a actuar sobre el brillo, el valor. Va a aumentar el valor, va a aumentar la luminosidad del diente, pero en ningún caso va a actuar sobre el croma. Si usted tiene un diente sin ningún tipo de degradé, es decir, con el croma parejo, es porque tenemos un problema desde el punto de vista estructural del esmalte. Entonces, como les decía, en este caso ya valga la observación, vamos a seguir en relación a qué tenemos en el mercado actualmente para hacer tratamientos seguros, predecibles, efectivos con peróxidos de baja concentración para evitar y que podamos controlar factores como la sensibilidad postoperatoria durante el tratamiento. Y en este caso tenemos el Philips-Sun White Speed, que es un sistema activado por luz, cuya, digamos, característica fundamental es la activación por luz, obviamente, cuyo mecanismo les voy a explicar posteriormente, pero lo más importante es un peróxido con baja concentración, lo que hace más amigable este tipo de peróxido y la energía que se produce de la liberación de radicales libres va a ser más amigable con los tejidos dentarios. Una breve historia: en el 2011 Philips adquiere la fábrica Discus, que había sido pionera en la fabricación de este tipo de tecnología para optimizar el clareamiento dental, y con todo el respaldo científico, técnico, ingenieril que tiene Philips,
fue mejorando la tecnología de estas lámparas y yo les apunté tres cosas que para mí son, o varias cosas que para mí son relevantes. Primero, que es una tecnología LED, ¿ya? Las lámparas anteriores generaban calor porque tenían filamentos de tungsteno y usted tenía como que apagar y encender la lámpara porque había una gran generación de calor. Todavía yo sé que hay colegas alrededor de Latinoamérica que todavía tienen las lámparas antiguas y son reacios a hacer este tipo de tratamiento con la lámpara porque no conocen bien el mecanismo, pero con las lámparas actuales no se produce generación de calor por el sistema LED que tiene presente, tiene todo un sistema LED. Es por eso que la lámpara actualmente, la Zoom White Speed, tiene solamente luz visible. En los modelos anteriores de las lámparas desarrollados por Viscus, no solamente era luz visible azul, sino también abarcaban un poco del espectro de la luz ultravioleta. ¿Y eso qué significa? Si usted, obviamente todos sabemos que la radiación ultravioleta es dañina para el organismo. Algunos pacientes con pieles sensibles no podían ser sometidos al tratamiento, alergias a las radiaciones actínicas, por ejemplo, o de lo contrario usted tenía que proteger prácticamente con un factor bloqueador solar muy alto, tenía que proteger al paciente. Ya ahora no es necesario porque el espectro en que trabaja la lámpara es el espectro de luz visible azul, ni más ni menos, luz visible azul, que es lo que necesitamos. Y eso lo ha desarrollado Philips a través de sus ingenieros. No es necesario ahora abarcar el espectro ultravioleta. Importante también, a diferencia de las otras lámparas que necesitaban ciclos de enfriamiento, por lo que yo les decía, del filamento de tungsteno, ahora la energía, es decir, no se necesitan ciclos de enfriamiento porque la lámpara per se no genera calor. Y también, bueno, acá tenemos la posibilidad de un control superior de la sensibilidad y les vamos a explicar por qué. ¿Por qué? Esta es la lámpara, que es muy bonita para tener en el consultorio y es muy efectiva también. Las lámparas actuales tienen la posibilidad de que usted la intensidad de luz la varíe. Y tiene tres intensidades. Tiene una intensidad alta, que la potencia de salida, en la cual la potencia de salida de la lámpara es 190 miliwatts por centímetro cuadrado. Una potencia intermedia con 120 miliwatts por centímetro cuadrado y una potencia baja de 50 miliwatts por centímetro cuadrado. ¿Qué pasa con esto? Anteriormente, en los modelos anteriores, no había posibilidad de regular la potencia de salida de la lámpara. Aquí, ¿esto qué significa? Que usted, si durante el tratamiento el paciente tiene alguna necesidad, tiene alguna molestia, tiene alguna, siente algún dolor, algún dolor pulsátil, etcétera, usted puede poner pausa, tratar la pieza y, por ejemplo, en el próximo ciclo podría usted regular la intensidad de la luz en aras de bajar o disminuir o eliminar la molestia del paciente. Pero, ojo, los mejores resultados se logran si usted todos los ciclos de la lámpara, los ciclos del clareamiento, usted los hace con intensidad de luz variable. Por lo tanto, de luz hacia alto, digamos, 190 miliwatts por centímetro cuadrado. Eso es lo ideal. Los mejores resultados se obtienen si usted hace sus 3 o 4 ciclos de 15 minutos cada uno a 190 miliwatts por centímetro cuadrado, es decir, en potencia alta. Pero la facilidad es que usted puede regular. Eso hace que los resultados del clareamiento sean superiores. El LED obviamente es un sistema patentado por Philips que es muy interesante y obviamente la mejora ergonómica. Entonces, ¿qué características tiene el sistema Zoom White Speed? ¿Y por qué es un sistema que es único en el mercado y actualmente no ha podido ser superado? Primero, porque tiene en su kit, usted tiene todo. No tiene que andar buscando el separador de labio por un lado, la barrera gingival acá. No, el kit trae todo lo necesario para ese paciente. Por lo tanto, y se produce un aislamiento y protección completa de los tejidos blandos.
un separador que se ajusta perfectamente al cabezal de la lámpara, y ahí lo vamos a mostrar. El gel de peróxido de hidrógeno es al 25%, está dentro de los geles de tratamiento in-office en la consulta de más baja concentración en el mercado, porque como les vamos a explicar posteriormente, no necesitamos un gran porcentaje de peróxido de hidrógeno para lograr incluso mejores resultados, sin los riesgos de la sensibilidad o de los problemas postoperatorios. El sistema LED que hablamos, que nos genera calor, y lo que habíamos hablado anteriormente, que el tratamiento puede ser individualizado en intensidad según las características del paciente. Y una cosa interesante y que es súper novedoso es que Philips en este caso tiene digamos, la licencia por parte de la Asociación Dental Americana para utilizar la molécula ACP, fosfato de calcio amorfo, en todas las formulaciones de clareamiento. Vamos a explicar después en detalle qué significa esto. Pero aparte del ACP, del fosfato de calcio amorfo, esa posibilidad que tiene para reparar defectos, para abrillantar los tejidos, etc. Este gel que es exclusivo del sistema Philips Zoom White Speed contiene flúor y también nitrato de potasio, por lo que nosotros tendríamos herramientas a nuestro alcance para controlar la sensibilidad pre, trans y postoperatoria que viene en el mismo kit. Entonces, ¿qué hemos hablado? Miren, por ejemplo, aquí, si ustedes ven, están todos los tejidos blandos absolutamente cubiertos. Esto es lo que se llama no pink, es decir, nada rosado a la vista. Y esto lo trae todo el kit. Aquí ven, por ejemplo, los clareamientos que nosotros hacemos regularmente a nuestros pacientes, los pacientes no se quejan, no hay que poner suctor o eyector de saliva por ninguna parte, porque si usted sienta al paciente, como se ve acá, en una posición de 45 grados, todas estas tórulas, gasitas, rollitos de algodón, van a absorber la saliva y aparte el paciente tiene un apoyo mordida y un controlador de lengua para que la lengua no venga para adelante, no se venga hacia vestibular, digamos, y pueda tocar en algunos casos el gel y puede producir daño. Si ustedes se fijan acá, la barrera es completa. Y acá, por ejemplo, importante algo a tener en cuenta, este paciente, por ejemplo, tiene diastemas. Por lo tanto, si nosotros tenemos diastemas tanto superiores como inferiores, nosotros deberíamos traspasar hacia lingual o palatino, tendríamos que traspasar esta barrera para evitar que el espacio interdentario o el col de la encía se produzcan como quemaduras en la encía, que al paciente al final no le molesta el procedimiento, sino lo que le molesta es la quemadura en la encía. Fíjense acá la viscosidad del gel, eso es súper importante porque habíamos hablado del tiempo de aplicación y eso tiene que ver con el tiempo de contacto y que el gel, este gel, si se fijan bien, no tiene burbujas, usted lo coloca y aquí queda, aquí queda. Y lo de la ergonomía es súper importante porque acá ven que la paciente en este caso está sentada en 45 grados, es el separador, digamos, o el abreboca en este caso, tiene estas como, digamos, sujeciones en la cual el terminal o la boquilla que trae que viene en el kit que hay que insertar en la lámpara, tiene como unas ranuras que calzan perfectamente acá, por lo tanto el paciente queda en una posición muy cómoda. Importancia de la barrera, jóvenes, todos, amigos latinoamericanos todos. Importancia de la barrera. Fíjense, acá tenemos lo que llamamos nosotros en Cuba una mentira de la barrera. Aquí no se adhirió bien la barrera porque a lo mejor no secamos, no polimerizamos bien. Por acá se va a colar se va a infiltrar el peróxido. Entonces, ¿qué pasa? El paciente no le molesta en el diente, no molesta, pero el paciente se desespera y es por esto, porque a veces no colocamos la barrera adecuadamente y al paciente lo que le molesta profundamente son estas quemaduras en el tejido gingival. Recuerden que esto es una reacción igual, se va a quitar, es superficial de los tejidos, todo lo que quieran. El kit trae vitamina E, por ejemplo, que después de una vez que terminemos la sesión, si se produjera algún accidente, esto podemos
colocar vitamina A en los tejidos, pero es una reacción indeseable del tratamiento y si nosotros tomamos las precauciones no debería por qué producirse, porque esto podría ser causa hasta de interrupción del tratamiento porque al paciente le duele la quemadura de la encía. Pero ya vimos, súper importante, el adecuado diagnóstico, la preparación del paciente, la no creación de falsas expectativas al paciente, es decir, nosotros tenemos que darle expectativas realistas al paciente. Los resultados del clareamiento usted lo va a ver una vez terminado y lo puede ver a los 7, a los 30 días, dependiendo de los hábitos del paciente. Pero ¿por qué el sistema Philips-White-Speed es tan, digamos, tan particular? Porque aquí hay una mezcla de ciencia, tecnología, ingeniería, que es relevante y que ningún otro sistema lo tiene de los que están disponibles en el mercado. Aquí que tenemos en el sistema Philips-White-Speed, tenemos un gel de peróxido de hidrógeno que debería siendo la química. Si a eso le sumamos una luz visible azul con sus fenómenos ópticos, esa luz visible azul vendría siendo la física. Si yo combino química con física, voy a tener resultados predecibles y duraderos. ¿Por qué? Recuerden, esta imagen es de la doctora Kwon, que tiene libros incluso de clareamiento. El gel penetra en el tejido dentario, el gel de peróxido penetra por difusión. El problema está en la interacción con los geles convencionales. Los geles convencionales sin activación por luz, incluso si usted lo hace con una concentración no muy alta, por ejemplo al 30%, la capacidad de difusión y penetración no es mucha. El problema se produce en la interacción del gel con los tejidos. Nosotros necesitamos atacar al cromógeno en el interior de la dentina. Necesitamos una penetración, pero una penetración controlada, que no logramos a veces con algunos peróxidos disponibles en el mercado, pero que sí actúe en la dentina, porque habíamos hablado que la mayoría de los cromógenos, digamos, y sus moléculas de tinción, que son los cromóforos, se alojan en la dentina, que es la que le da el color al diente. Nosotros, si nos llega solamente al esmalte, vamos a estar actuando muy poco en relación al diente y logramos poco cambio superficial y poco cambio en el valor. Nosotros necesitamos aumentar el valor del diente para que se vea más claro, más luminoso. ¿Y cuál es la química? La química la tenemos en el gel de peróxido de hidrógeno. Como ustedes saben que es un líquido incoloro, es más viscoso que el agua y debido a este bajo peso molecular, penetra hasta la dentina, libera oxígeno y su mecanismo químico es romper los dobles enlaces de los compuestos orgánicos e inorgánicos al interior de los túbulos dentinarios. Y para eso nosotros necesitamos una reacción de oxidación-reducción, como en este caso, donde nosotros necesitamos fundamentalmente radicales que son los más efectivos, peroxidrilo. Pero en algunos casos esta reacción se desperdicia y nosotros no la podemos optimizar cuando no ocupamos la luz. ¿Cuál es en el sistema Sun-White-Speed? Tenemos un gel al 25%, no necesitamos más, necesitamos solo gel al 25% que viene adecuadamente preparado en una jeringa bicameral con un pH adecuado y con una viscosidad adecuada que permite que el tiempo que usted coloque, el tiempo que usted lo necesite, que esté en contacto con el diente, usted coloque el gel y esto no se mueva para ninguna parte. Hay algunos geles que son extremadamente viscosos y algunos grumosos, como en este caso, por ejemplo, que es de un gel de concentración al 35% X, primero que no trae nada, tenemos que nosotros buscar la barrera, el separador, todo aparte, y fíjense cómo hay que mezclar en dos jeringas, de un lado al otro, se produce una mezcla incorrecta y por lo tanto se generan grumos y hay algunas zonas de los dientes donde no están en contacto con el peróxido. O este tipo de peróxido, o este gel de peróxido que también es al 35%, donde ustedes ven que hay una gran cantidad de burbujas. Estas burbujas
hacen que se desperdicie la energía, que no se produzcan radicales libres. A veces uno piensa que esta producción de burbujas, uy, cómo está actuando sobre el diente. No, en este caso estamos desperdiciando la reacción y no se produce energía de radicales libres que viajen al interior del diente. Por eso es importante que el gel sea de una adecuada concentración y lo más viscoso posible, sin ser grumoso, importante. En relación al pH, ¿qué pasa con el pH? El pH es súper importante. El pH en las reacciones químicas óptimo es de 7 a 9. Pero ¿qué pasa? Que en ese nivel de pH los productos químicos se ponen muy reactivos. Es decir, yo no podría tener la jeringa de clareamiento guardado en mi consulta por 6 meses, 7 meses, porque ya perdería vida útil, tendría muy corta vida útil. Entonces, ¿qué es lo que hace Philips White Speed? La jeringa viene es doble cámara, tiene una punta mezcladora con una longitud determinada, con una espiral determinado, y acá viene el gel de peróxido de hidrógeno al 25%, pero a un pH bajo. Ese pH bajo significa 4 a 5, significa que este gel así me va a durar mucho tiempo. En refrigeración, si yo lo guardo bien guardado, por ejemplo en los países tropicales, obviamente tenerlo en refrigeración, acá en Chile, ahora con las temperaturas que hacen no es necesario tenerlo refrigerado, pero necesito que el gel esté conservado en un pH un poco más bajo para alargar su vida útil. Pero no puedo aplicar un gel de peróxido con pH bajo sobre la superficie de los dientes, porque lo que estaría provocando yo sería un grabado ácido y la estructura adamantina tendríamos problemas. Entonces, ¿qué hizo Philips? Tiene una jeringa bicameral, como ya les he explicado, donde por un lado está el peróxido de hidrógeno al 25% y al otro lado tenemos el hidróxido de potasio, que es la sustancia alcalinizante que se mezcla al momento justo antes de llevar el peróxido a boca. Y eso me aumenta, alcaliniza ese peróxido que estaba de 4 a 5, lo pone de 8 a 9, lo que lo hace mucho más efectivo y más reactivo para lo que yo lo necesito. Porque los clareamientos con geles alcalinos han demostrado aumento de la eficacia sin alteraciones estructurales de los tejidos dentarios y un aumento de la concentración de peroxidrilo, que es el resultado del clareamiento. Los radicales libres de peroxidrilo son los que yo necesito para atacar los dobles enlaces de carbono y disminuir la longitud de conjugación de esas moléculas tan largas de peróxido que tengo, que son las que me impiden el paso de la luz. Y el gel, es decir, el peróxido de hidrógeno, lo que hacen en el fondo químicamente es romper esos enlaces, pero yo no puedo controlar esa reacción. Sin embargo, con pH sobre 7 se me va a acelerar el proceso de reacción del peróxido y su interacción con las tinciones dentro del diente. Esa es hasta aquí la química, ¿cierto? La química es la concentración del gel, la viscosidad y su pH, que eso Philips lo tiene absolutamente controlado. Ahora vamos a la física, que esta parte es muy interesante. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la luz visible azul? Que es, acuérdense que es luz visible azul sin una gota del espectro ultravioleta. Aquí ven la lámpara con un sistema LED y aquí vemos todas las longitudes de onda que están en la naturaleza, desde los rayos gamma hasta las radiaciones, digamos las radiaciones electromagnéticas de radio y televisión que nosotros no podemos ver. El espectro visible que ve el ojo humano está entre 400, aproximadamente 390, 380 nanómetros y 700 nanómetros. Más abajo, acá, están los infrarrojos y para este lado estarían los ultravioletas. ¿Dónde trabaja la luz? La luz trabaja entre los 420 y los 465 nanómetros, es decir, acá, solo en el espectro de la luz visible azul. Y es importante por eso que todas las personas que trabajen con lámparas y con las lámparas de fotocurado también, por supuesto, utilicen los lentes de protección porque es una luz que si usted la mira mucho tiempo o durante un periodo prolongado de tiempo, le va a provocar daños en la retina.
Entonces, pura luz visible azul. Pero ¿se acuerdan que habíamos hablado de que cuáles eran las pigmentaciones más frecuentes que teníamos nosotros en los dientes, en la cavidad bucal en general? Habíamos visto que las pigmentaciones más frecuentes son aquellas pigmentaciones que son amarillentas por pigmentaciones extrínsecas, café, tabaco, té, mate, etc. Y esas pigmentaciones son amarillas, naranja, carmelitas o café, y tienen un poco de rojo. Nosotros tenemos acá la luz azul, que está, en este caso, entre 440 y 485. La lámpara tiene un pic de 465 nanómetros. Y el amarillo, por ejemplo, que está acá, tiene 565 a 590 nanómetros. Eso significa que esta luz azul es absorbida por la luz amarilla. Es absorbido por el amarillo. El azul es absorbido por el amarillo. Y eso es súper importante y lo vamos a ver ahora por qué explicado en el mecanismo de la lámpara. Es importante que quede claro que el mecanismo tanto del peróxido de hidrógeno como de la luz van en carriles, digamos, que confluyen una vez que la luz actúa. Los dos son importantes, pero aquí la luz optimiza enormemente el resultado del clareamiento con un peróxido de hidrógeno de una concentración baja. Habíamos hablado que los cromógenos eran moléculas muy largas de hasta 30 átomos con enlaces dobles y simples de carbono, pero que la porción de la molécula que le daba el color se llama cromóforo, ¿cierto? Este cromóforo tiene, por ejemplo, en este caso que es amarillo, pongamos que nuestro paciente tome mucho té y esté con pigmentaciones muy amarillentas, café o carmelita. Cuando la luz azul visible actúa sobre este cromóforo de color amarillo, estos cromóforos tienen muchas zonas, son ricos en electrones, Esta reacción de energía fotónica, digamos, de luz, va a activar el cromóforo de manera tal de que va a provocar una reacción de excitación muy grande en el cromóforo, que es la parte de la molécula que ya vimos, que es la que le da el color. ¿Qué pasa posteriormente? Ese cromóforo activado con esa gran cantidad de energía disponible va a captar y va a optimizar la reacción de oxidación-reducción del peróxido de hidrógeno de los radicales libres. No es que, y esto tiene que quedar súper claro, la luz no activa el gel. La luz actúa sobre el cromóforo independientemente del gel. El gel, la reacción de oxidación-reducción actúa sobre disminuyendo la longitud de conjugación, pero la luz lo que hace es activar tanto el cromóforo, ojo, activar tanto el cromóforo que estos radicales libres pueden actuar más eficientemente. Y a veces solo con esta acción el cromóforo pierde sus dobles enlaces y al perder dobles enlaces lo que hace es que se pone incoloro. Por lo tanto, si se pone incoloro, deja pasar la luz. También se rompe la longitud de conjugación de las moléculas, estas moléculas grandes de pigmento, se rompe esa longitud de conjugación y esas moléculas se hacen mucho más pequeñas y al hacerse más pequeñas disminuye, disminuye la absorción, aumenta el paso de la luz. Y también esas moléculas grandes, como entraron, recuerden, por difusión a esa membrana semipermeable, también son capaces de salir de la superficie dentaria y por lo tanto el diente se ve más claro, más luminoso. ¿Cuál es la importancia de esto? Que el gel solo actúa disminuyendo la longitud de conjugación. El gel con luz actúa sobre la longitud de conjugación y en este caso la luz va a actuar sobre el cromóforo, pudiendo en algunos casos incluso hasta dejar incoloro el cromóforo. Eso es súper importante porque va a afectar favorablemente el tratamiento, el resultado final del tratamiento. Como por ejemplo en este caso,
Este caso, el clareamiento está hecho como parte de un tratamiento multidisciplinario en un paciente que requería muchas cosas, aumento de dimensión vertical, restauraciones con prótesis fija, etc. A este paciente lo que se le hizo fue un clareamiento se le hicieron los 4 ciclos de 15 minutos cada uno de la lámpara Philips Hue White Speed. Este paciente tenía un A4. De aquí, entonces, lo que se hizo fue, ya una vez aclarados los dientes, con la lámpara se combinó con un tratamiento, digamos, ambulatorios, y se logró lo que se llama el wow effect. Y eso es una alternativa que nosotros tenemos, porque tenemos la posibilidad de hacer el clareamiento con luz, y si queremos tener resultados más satisfactorios aún o más adecuados para el paciente, podríamos combinarlo con un tratamiento en casa ambulatorio con cubetas, y como por ejemplo con un gel ambulatorio como el Night White peróxido de carbamida al 16%, que también tiene ACP. ¿Por qué es importante la luz? Porque se hicieron comparaciones con tratamientos realizados con o sin luz, peróxido de una concentración del 40% en combinación con, digamos, comparado con la lámpara Philips Hue White Speed en relación a mantenimiento de resultados los días 7 y 30. Recuerden que cuando yo tengo el diente o los dientes muchas horas expuestos, digamos, sin saliva, esos dientes normalmente por la desecación se van a ver más claros, y a veces nosotros tenemos una falsa, digamos, una falsa idea de los resultados del clareamiento de forma inmediata. Yo debería evaluar al paciente una vez que los dientes se hayan rehidratado para ver el real cambio de color. Acuérdense que la deshidratación me puede aclarar hasta 2 o 3 tonos de los dientes. Por lo tanto, para comparar resultados, debería yo compararlos a los días 7 y 30. Por ejemplo, y acá en este estudio independiente se llegó a la conclusión de que el Philips Hue White Speed tenía un mejor comportamiento en relación al mantenimiento de los resultados a los 7 y a los 30 días. Es decir, aquí se ven los resultados a los 7 y a los 30 días, mucho mejor los resultados obtenidos. ¿Por qué? Porque como les decía, al primer día sí puedo tener mejores resultados, pero lo podría yo, digamos, adjudicar a la deshidratación. Pero ya una vez hidratados los dientes, puedo tener unos mejores resultados. ¿Por qué? Porque la luz actúa también sobre el cromóforo. No es una reacción superficial. El cromóforo está en la dentina, y yo con la luz puedo aumentar la penetración a la dentina con un peróxido de baja concentración, sin tener peligro de reacciones indeseables o que puedan tener efectos indeseados en los pacientes. Otra cosa importante que trae el kit es este fosfato de calcio amorfo que viene en una jeringa que se llama Relief ACP. El fosfato de calcio amorfo, como les decía, es una molécula desarrollada por la Asociación Dental Americana, por el Dr. Tung en el 1993, y el único clareamiento disponible en el mercado que tiene la posibilidad de ocupar esta molécula por licencia de la ADA es todos los clareamientos de Philips, que vienen en diferentes formulaciones. En el kit del Philips Hue White Speed viene esta molécula en forma de un gel que se llama Relief ACP. ¿Cómo actúa la molécula de fosfato de calcio amorfo? Bueno, estos son 2 sales, una sal de calcio y una sal de fosfato, que mediante un procedimiento químico, cuando se pone en contacto con saliva o con los tejidos dentarios, precipita, forma una sal de fosfato de calcio. Recuerden que yo necesito que precipite el fosfato de calcio en el diente, dentro de la boca. No me sirve que yo lo tenga en forma de fosfato de calcio en el dispensador mezclado, porque no me van a reaccionar, porque es una sal muy difícil de disolver. Entonces, en el momento de ponerse en contacto con la saliva,
es una sal que no está estabilizada, por lo tanto reacciona muy rápidamente sobre la superficie dentaria y sobre la saliva. Y ahí yo lo puedo combinar con flúor y me da un tremendo reservorio de fluoruro de calcio en forma de glóbulos y de fosfato de calcio en los tejidos para yo tener forma de reparar los tejidos y de aumentar el brillo. Aquí vemos cómo reacciona, inmediatamente se forman los glóbulos, se forman muy rápidamente y ese tejido va mineralizando cada vez más hasta que rellena los defectos estructurales, obliterando los canalículos dentinarios también y dejando una superficie brillante y lustrosa. Recuerden que las superficies brillantes y lustrosas, si yo pulo los dientes, por ejemplo, al terminar el clareamiento con una pasta diamantada, un disco de fieltro, voy a aumentar el brillo y por lo tanto voy a aumentar la luminosidad del diente y el paciente y sus pares o las personas que tratan con él van a ver los dientes más claros. Y esto, ¿cómo viene dentro del kit? Viene como esta jeringa que se llama Relief ACP, ¿ya? Que por un lado tiene el ACP y el nitrato de potasio y por el otro lado tiene el fluoruro de sodio. Por lo tanto yo tengo un tratamiento, digamos, físico que es mediante el fluoruro de sodio y el fosfato calciomorfo porque es relleno de efecto, pero tengo también un tratamiento químico. Recuerden que el nitrato de potasio me invierte la polaridad de la membrana, inhibe el impulso del tejido nervioso, por lo tanto, si yo tengo alguna sensibilidad en el momento, la puedo controlar efectivamente. ¿Cómo se utiliza este gel de Relief ACP? Yo lo que puedo hacer, tengo tres alternativas. Lo puedo usar preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio del clareamiento. Preoperatorio, ¿qué se recomienda? Que usted, por ejemplo, igual tiene punta mezcladora, porque recuerden que esto viene en una jeringa bicameral y la mezcla siempre tiene que estar fresca. Acá, por ejemplo, yo puedo antes del clareamiento aplicarlo antes de aislar, una vez colocado el separador de los labios del paciente y lengua, puedo colocar por palatino o lingual y dejarlo ahí, ¿ya? Dejarlo ahí, que no moverlo. Esto lo puedo aplicar, por ejemplo, por lingual o palatino, lo puedo aplicar o con un microbrush o con una esponja, con lo que utilizamos para colocar los adhesivos. No sé cómo le dicen en cada uno de los países, pero acá nosotros en Chile le decimos microbrush. Entonces usted lo aplica y lo deja ahí y hace su clareamiento por vestibular sin problema. Los 3 ciclos, los 4 ciclos, según lo que usted vaya a hacer con su paciente, de acuerdo a las necesidades que tenga, si están los dientes más oscuros, si el paciente prefiere tener los dientes más claros, etc. Transoperatoriamente, si el paciente durante el tratamiento tiene alguna sensibilidad, la lámpara le da la posibilidad de pausar ese ciclo, ya sea el primero, el segundo, el tercero, y usted le vuelve a aplicar ese Relief ACP. Y generalmente pasa inmediatamente, sin retirar el gel de las superficies vestibulares. Sin retirar el gel, no necesita. Vuelve a colocar la lámpara y la lámpara tiene la posibilidad, como usted le puso pausa, de continuar el ciclo donde usted lo dejó, es decir, no pierde el conteo la lámpara en ningún caso, ¿ya? Y posoperatoriamente, una vez que usted haya terminado el tratamiento, podría perfectamente, después que pule al paciente, mire los resultados, lo controla y demás, usted le deja aplicado el Relief ACP en toda la superficie, el paciente saliva, no se enjuaga, saliva no se buchadas con nada, solo escupe el exceso y lo dejamos así por 1 hora. Esta jeringa usted se la puede dejar al paciente para que él la tenga y la puede ocupar si tiene algún tipo de sensibilidad, la podría ocupar o le hace unas cubetitas especiales para él, o lo puede aplicar también con una escobillita suave o con un cepillo de dientes suave, como por ejemplo el Oral-B, este último que salió, que tiene muy suavecito los penachos, puede ser en forma de no cepillado, sino escobillado.
muy suave y el paciente lo deja ahí. Y esto usted lo puede entregar al paciente, es un excelente control de la sensibilidad postoperatoria que usted pudiera tener, que pudiera ser normal, y el paciente tiene una característica, es que le da un brillo especial a los dientes. Quedan muy bonitos, muy lustrosos los dientes y dan una apariencia de más clareamiento aún. Y bueno, como para ir cerrando, tenemos el protocolo definitivo del Philips Zoom, que ya algo les había hablado, es cuando yo tengo o tonos muy oscuros o necesito, o el paciente tiene resultados, quiere resultados más allá de lo esperado, siempre controlado por nosotros, obviamente. Recuerden que todos estos procedimientos son regulados, son supervisados, controlados por el odontólogo. En ningún caso usted le deja, por ejemplo, esta maleta completa de gel ambulatorio para que el paciente haga lo que él quiera. Usted le va entregando de a poquito las jeringuitas para que vaya haciendo el tratamiento. Entonces, ¿en qué consiste este tratamiento, el Ultimate o protocolo final? En casos más difíciles, por ejemplo, usted puede hacer 4 sesiones de 15 minutos de Philips Zoom White Speed, es decir, en la oficina, ¿ya? Le hace los 4 ciclos y después, y usted previamente le tiene preparado al paciente las cubetillas para la casa, ¿ya? Entonces, después, posteriormente, usted le indica al paciente 2 a 4 sesiones de peróxido de carbamida, en este caso Philips Night White, al 16%, que también tiene ACP y control de la sensibilidad. Estudios clínicos que se han realizado dicen efectivamente, por la doctora Kwon, otra vez, que los pigmentos que mejor reaccionan al tratamiento con peróxidos de baja concentración o al 25% en relación a y luz, son aquellos que tienen las pigmentaciones amarillas, en menor medida rojizos y en ningún caso azul. Obvio, porque el azul, y con azul, no tiene ninguna capacidad de absorción. Importante, después que nosotros tenemos realizado el tratamiento, el control de los hábitos del paciente. Control de hábitos del paciente y obviamente decirle al paciente que tiene que mantener una higiene adecuada, tiene que evitar las bebidas con tinciones y que lo más importante es que se mantenga en control. Súper importante mantenerlo nosotros, el paciente, en supervisión y control. Estos no son tratamientos que se repiten todos los años ni cada 6 meses. Son tratamientos, si el paciente lo cuida, y nosotros somos capaces de evitar que las pigmentaciones extrínsecas se internalicen mediante los controles, las profilaxis. Este tratamiento le puede durar al paciente por mucho tiempo. También tenemos otras ayudas, como por ejemplo la tecnología Sonicare, que también es de Philips, que son cepillos que tienen una gran capacidad de limpieza y de eliminación de manchas superficiales y que también evitarían la internalización de los pigmentos externos hacia el interior de las superficies dentales. Para terminar, ¿qué conclusiones hemos sacado después de esta pequeña conferencia? Que el clareamiento o blanqueamiento dental es una terapia segura y eficaz si es realizada por un profesional competente previo a un examen y un diagnóstico que permita determinar si efectivamente el paciente es un candidato adecuado al tratamiento. Recuerden, diagnóstico y preparación del paciente, súper importante, y nos hace la diferencia entre un tratamiento bien logrado o un tratamiento sufriente en el que tenemos que cargar con el paciente por muchos meses porque no resolvemos el problema, por ejemplo, de la sensibilidad. El profesional requiere de un portafolio de materiales para blanqueamiento con variadas opciones, porque tienes que individualizar el tratamiento según las necesidades basadas en el diagnóstico de cada paciente. Y finalmente, la extensa investigación y las modernas tecnologías asociadas a la terapia de clareamiento, como la Zoom White Speed, permiten el logro de resultados predecibles y sin complicaciones si el profesional sigue estrictamente el protocolo establecido. Bueno, eso es todo. Espero que hayan recibido el mensaje y aquí ven mi correo cberger@uft-universidadfinisterra.cl, donde los que quieran me pueden escribir, pueden aclarar algunas dudas, estamos a su disposición. Adelante.
Muchísimas gracias, doctora Carelia Berger, por esta interesante información. Agradecemos mucho a COA a México y COA Chile. Y queridos odontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI, y a quienes nos acompañan vía Facebook les pedimos por favor enviar un correo electrónico a cadi@inteligenciadental.net con su nombre completo y el número de la conferencia del día de hoy, que es la número 529, para de esta forma acreditar su CADI. Doctora Berger, ¿le parece bien si continuamos con la sesión de preguntas? Ya, ¿me recuerdas, Diana, cómo puedo ampliar las preguntas? Perdón, que... Sí, doctora, no se preocupe, le vamos a leer las preguntas para que usted pueda responderlas. Ya, perfecto. Mira, yo vi una acá que es muy interesante, que dice que si el infiltrante Icon es lo mismo que el Relief ACP. No, los infiltrantes Icon son resinas compuestas sin relleno. Entonces, nosotros estamos haciendo una obliteración mecánica, pero de un elemento externo, con el Relief ACP u otras formulaciones inteligentes que hay en el mercado. Nosotros lo que hacemos es aumentar la posición de tejido mineral propio del diente. Por lo tanto, no es lo mismo. Para la persona que preguntó en relación al AICO, de Ecuador me parece, saludos por allá. Ya, ¿me vas a leer otra pregunta, Dania? Sí, doctora, tenemos aquí un comentario del doctor Jorge Mesa. Dice, mil felicidades y no cabe duda que en América Latina se realiza una odontología de primer nivel. Ya, sí es verdad. Sí, gracias. De la doctora Griselda Romo, ¿puede el nitrato de potasio generar daño pulpar? El nitrato de potasio, no creo, no. El nitrato de potasio tiene una acción química que es de invertir la polaridad de la membrana. Entonces, no. De hecho, es uno de los tratamientos más antiguos que se conoce para la sensibilidad dental. Dania, ¿sabes qué? Diana, me interesa, hay una pregunta que del público que dice, ¿tiene el mismo efecto usar una lámpara de fotocurado? Más o menos, lo que puedo leer acá, esto me interesa. Muchas gracias por esta conferencia, es de Carla Altamirano. Lo que pasa, Carla, es que acuérdate que por la potencia de salida, las lámparas de fotocurado tienen potencia de salida mucho más altas. Aquí la potencia de salida, pongámosle por ejemplo una lámpara de potencia alta, una lámpara LED de las modernas, de las mejores, como por ejemplo la Coltolux, tiene una potencia de salida entre 850 miliwatts por centímetro cuadrado y puede llegar a 1000, 1200. Acá las potencias de salida son de 190, 120 y 50, son muy bajas, entonces no es lo mismo porque estarías provocando calor, provocando una hipertermia en el diente. Por lo tanto, no es lo mismo, es súper importante ratificar eso. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos una pregunta del doctor Daniel Vivas. La liberación prolongada en el tiempo de los peróxidos hace que no sea necesario repetir el procedimiento 2 a 3 veces durante la misma sesión. ¿Solo con una sesión estaría bien? A ver, el protocolo de la lámpara es como sigue. En una misma sesión tú tienes que hacer, por ejemplo, tienes que hacer 3 o 4 ciclos de 15 minutos. ¿Cómo se hace? Lo primero, que es que para mí entender lo que se demora más, es el aislamiento, que tiene que ser espectacular. Aplicas el gel de peróxido sobre la superficie de los dientes, colocas la lámpara y la lámpara te da 15 minutos. Si no tienes ninguna complicación, a los 15 minutos para automático, a los 3 minutos te da un aviso y a los 3 segundos ya te dan unos pititos que avisa que ya el tratamiento terminó. Retiras la lámpara, aspiras sin enjuagar, Entonces eso tú puedes hacer de eso mismo, repetir 3 hasta 4 ciclos, dependiendo del grado de tinción que tenga el paciente. Pero lo que yo me refiero con no repetir es que este mismo protocolo de 1 hora y tanto, estarlo como
repitiendo, digamos, en el tiempo, en 6 meses, en un año, no es conveniente. Y si se hace bien hecho, el paciente mantiene los controles, no tendríamos por qué repetirlo. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el pH del aclaramiento al 25% que mostró en las diapositivas? Sí, el pH, tenemos dos dimensiones, digamos, del pH. El pH para conservar el peróxido sin mezcla todavía es un pH ácido, porque como hablábamos, un pH alto lo vuelve más reactivo y no lo podríamos tener conservado durante un tiempo. La jeringa del peróxido viene con 2 cámaras, vienen 2 tubitos que se mezclan inmediatamente antes de aplicar. Y en la otra parte del tubito, digamos, tiene una cámara y 2 cámaras. La cámara más delgada es la cámara que tiene el alcalinizante, que hace que al momento que yo lo mezcle inmediatamente antes de aplicar el diente, el pH me suba 8 a 9, que es el pH adecuado para trabajar sobre los tejidos dentarios. Entonces, por eso es un pH que yo tengo para guardarlo, y el pH que después de mezclado aumenta de 8 a 9. Me hace más efectiva la reacción. Muy amable, doctora. El doctor Pedro Arias pregunta, bueno, dice, buena charla, ¿existe este kit o sistema en Ecuador y quién lo importa? La verdad que no lo sé, podríamos averiguar, yo creo que a lo mejor si me puedes mandar un correo. Yo en octubre voy a estar en Alodip en Ecuador, si Dios quiere, y me imagino que van a ir muchos odontólogos. El doctor de Ecuador, ¿cómo se llama? No. Bueno, el doctor de Ecuador me puede escribir al mail cberger@uft.cl y ahí vemos, le hacemos más, lo contactamos directamente para